flujo en conductos abiertos, simplemente canales. Bien, vamos a hacer un vistazo general de cuál es el objetivo. Después vamos a empezar a hacer definiciones. Vamos a decir que tengo un lago, aquí está el lago, aquí hay una energía disponible, aquí tenemos una pendiente fuerte, acá vamos a tener una pendiente suave. Más adelante defino qué es lo que es pendiente y cómo se denominan las pendientes. En una pendiente fuerte, la sección de control está en el extremo aguas arriba, así que ahí vamos a tener un control. Y en los controles la profundidad es crítica y a eso se le llama crítica. Más adelante defino qué es profundidad y qué es sección de control. Y el flujo empieza a entrar hacia allá y se produce aquí un fenómeno de flujo rápidamente variado que se llama caída hidráulica. A diferencia de un conducto cerrado, en el cual el flujo se produce por la diferencia de altura piezométrica, en un conducto abierto el flujo se produce por la diferencia de elevaciones o la acción de la gravedad. ¿Eso qué significa? Que yo tengo aquí el peso, si este ángulo es Z, esta componente del peso W, seno de Z es la que hace que se mueva el flujo, usualmente de agua en un canal. Obsérvese que yo voy a tener una sección transversal. Por hacerlo sencillo, voy a suponer que la sección transversal es rectangular, este es el ancho de la base, esta es, por ahora vamos a decir que la profundidad Y, y Q es V por A, y el área de la sección transversal V por Y, es decir que Q es igual, ya lo tengo arriba, V. Bien. Pero recuérdense que nosotros teníamos que tau sub 0 era igual a gamma radio hidráulico SF. Eso lo habíamos encontrado antes. También habíamos encontrado que tau sub 0 era una función de la velocidad, el diámetro, la densidad, la viscosidad y la rugosidad en conductos cerrados. En conductos abiertos cambiamos diámetro por radio hidráulico. Y si volvemos a hacer todo eso que hicimos en conductos abiertos, y que ustedes lo tienen en sus apuntes, van a encontrar que tau sub 0 es igual a K por V a la A, radio hidráulico a la B, ρ a la C, mu a la D, epsilon a la E. Y nos queda que tau sub 0 era igual a un coeficiente de fricción por ρ por V al cuadrado sobre 2, donde ese coeficiente de fricción era igual a una función de número de Reynolds B radio hidráulico ρ entre mu y rugosidad epsilon entre radio hidráulico. En el caso de una tubería nos había quedado V por D por ρ entre mu y epsilon entre D. En el caso de un canal el diámetro cambia a radio hidráulico. Pero obsérvese que en toda la superficie de contacto del líquido con el perímetro del canal, que se llama perímetro mojado, va a estar actuando tau sub 0. Así que se produce una fuerza de resistencia viscosa F, que es función de el esfuerzo cortante. Pero el esfuerzo cortante depende de la velocidad. Entonces, al inicio del canal el esfuerzo cortante es 0, pero esta componente, si la pendiente es constante, esta componente es constante. Así que eso hace que el flujo se empiece a acelerar. Y al acelerar la velocidad va aumentando. Y al aumentar la velocidad el esfuerzo cortante va aumentando. Pero si el caudal es constante y la velocidad aumenta, el área tiene que disminuir.
Y para que el aire ya disminuye, por ejemplo, si esto es constante, esto tiene que disminuir. Así que la profundidad es variable. Y a eso se le llama flujo gradualmente variable. Pero va a llegar un momento en que esto va aumentando, y llega el momento en que esto es igual a esto. Y cuando esta fuerza es igual a esta, se equilibran ambas y suma de fuerzas es igual a 0, por lo tanto la velocidad de aquí en adelante va a ser constante. Y si la velocidad es constante, el área va a ser constante. Eso significa que la profundidad va a ser constante. Cuando ocurre equilibrio entre estas dos fuerzas, a eso se le llama flujo uniforme y la profundidad recibe el nombre de profundidad normal y es constante. Y hay equilibrio entre esas dos fuerzas. Aquí está acelerado, aquí movimiento uniforme. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos a esta pendiente de aquí, donde el ángulo phi es menor que z? Ahora la nueva componente del peso va a ser más pequeña que la fuerza de fricción que había en la entrada del canal. Así que como la fuerza de resistencia es mayor que la componente del peso que está moviendo eso en este nuevo tramo, con esta nueva pendiente, hace que el flujo esté desacelerado. Eso significa que la velocidad disminuye, pero si la velocidad disminuye, el área tiene que aumentar. Y para que el área aumente, la profundidad tiene que aumentar. Entonces se produce nuevamente una zona de flujo gradualmente variado. Si esta pendiente es suave, el flujo uniforme va a ser subcrítico, así es que se produce un flujo rápidamente variado que recibe el nombre de resalto hidráulico. Y nuevamente vamos a tener flujo. Entonces en este curso nosotros vamos a empezar a estudiar cada una de esas distintas componentes de manera aislada, pero para poder analizar el problema de flujo en un canal después hay que poner todo junto, y usted lo que tiene que identificar es los tramos donde está ocurriendo cada cosa y cómo interpretar lo que está ocurriendo en cada zona. Bien. Cuando hay desequilibrio entre las dos fuerzas, flujo gradualmente variado. Cuando hay equilibrio entre las dos fuerzas, flujo uniforme. Entonces nosotros empezamos estudiando flujo uniforme, calcularemos la profundidad normal, que va a ser función de la pendiente. Después de flujo uniforme vamos a calcular flujo crítico, que define dónde están las secciones de control. Después de flujo crítico vamos a estudiar flujo rápidamente variado. Hay muchos fenómenos de flujo rápidamente variado. En este curso únicamente estudiamos dos, la caída hidráulica y el resalto hidráulico. Los otros están asociados a fenómenos ondulatorios, etcétera, etcétera. Después vamos a analizar energía específica para cambios de pendiente y de elevación y de ancho del canal. Después vamos a estudiar el flujo gradualmente variado. Y terminamos el tema con medidores en canales como compuertas y vertederos, donde se hace uso de los conceptos energéticos. Entonces vamos a ver cuál es el alcance de este tema en este curso de hidráulica, canales. Vamos a ver que el canal tiene una sección transversal. Según la sección transversal, la sección puede ser regular o puede ser irregular. Por ejemplo, tenemos una sección transversal irregular. Un río es un canal natural. Los canales pueden ser naturales o artificiales. Naturales, construidos por la naturaleza, por los procesos de erosión. Artificiales, construidos por el hombre. Las secciones regulares las clasificamos a su vez como rectangulares y no rectangulares. Una
sección rectangular ya la mencioné aquí, esto es el ancho B, esto es la profundidad Y. ¿Y qué ocurre ahí? Si usted tiene, por ejemplo, una sección trapezoidal, tiene una sección triangular, tiene una alcantarilla, etcétera, etcétera, son secciones geométricas regulares, pero la diferencia entre esto y esto, así como en tuberías las clasificábamos como circulares y no circulares, los canales los clasificamos como rectangulares o no rectangulares. ¿Por qué razón? Porque el caudal es velocidad por área y en este caso el caudal es V por B por Y podemos hacer una simplificación. U entre B recibe el nombre de caudal unitario V por Y. Y esto solamente se puede hacer en los canales rectangulares porque el ancho es constante. Aquí el ancho es variable, aquí el ancho es variable. Así que en los canales rectangulares trabajamos con el caudal unitario, en los no rectangulares trabajamos con el caudal total. Si bien es cierto, escapa del alcance de este curso, pero está en la literatura y a veces ustedes agarran los libros de texto. Los canales irregulares como este tienen un ancho aquí que es el espejo y tienen un área A. Usualmente se transforman en una sección rectangular equivalente del mismo ancho y de la misma área, pero con una profundidad que recibe el nombre de profundidad hidráulica, que es la relación área entre espejo. Y cuando tenemos esto, decimos que Q entre T es igual a Q. Y ahí vienen las confusiones. ¿Por qué razón? Porque esto tiene un espejo T. Y esto aquí también tiene un espejo o ancho de la superficie libre. Pero ¿qué ocurre? Usted aquí no puede decir que Q es igual a Q entre T, porque usted no ha reemplazado esto por una sección rectangular equivalente. Usted trabaja con una sección regular. Así que solamente las secciones irregulares se acostumbran a simplificar a una sección rectangular equivalente, pero no las secciones regulares. Entonces a veces ustedes encuentran esta definición o encuentran esta definición y resulta que esto es para secciones irregulares, mientras que esta de aquí solamente es válida para canales rectangulares. Y aquí tenemos que trabajar con la sección en su forma original. Bien, así es que tenemos sección transversal. En este curso nos vamos a limitar a canales prismáticos únicamente, y eso es lamentable. Y es bueno, lamentable porque ya ustedes no dan más hidráulica de esto, y la hidroidad dice que usted puede analizar ríos, urbanizaciones, muelles, aeropuertos, etcétera. Son unos semidioses en la ley 59, podemos hacer lo que sea, torres de Babel y todas esas cosas. Bien. Y resulta que en el curso, en su formación, nada más nos limitamos a canales prismáticos. ¿Qué es un canal prismático? Un canal prismático es aquel que tiene una sección transversal constante. Para que la sección transversal sea constante, el canal tiene que ser revestido, usualmente cubierto de hormigón. Los canales no revestidos, cuando el agua pasa por ahí, están sujetos al proceso de erosión y la sección transversal cambia. Eso se estudia en cursos como transporte de sedimento y en cursos como hidráulica de ríos o hidráulica fluvial, pero ya es más avanzado. Pero para entrar a un curso como ese, usted tiene que haber entendido todos los conceptos analizando un canal prismático. Así que en canales prismáticos definimos una serie de conceptos y ahí se acaba el curso. Bien. Entonces, el canal prismático tiene sección transversal constante. Para ello tiene que ser revestido. Usualmente hormigón. Pero puede ser acero, puede ser fibra de vidrio, asfalto, qué sé yo. Bien. El alineamiento tiene que ser
recto. Y la pendiente del tramo tiene que ser constante. Así que un canal que cumple con esas tres características, decimos que es un canal prismático. Y únicamente analizamos canales prismáticos en este curso. ¿Por qué razón solamente el alineamiento recto? Porque el flujo en un alineamiento recto es bidimensional, 2D. ¿Eso qué significa? Que la velocidad varía en profundidad y varía en ancho. Pero nosotros no vamos a estar trabajando con funciones bidimensionales, porque uno sería una función de la profundidad y el ancho. ¿Qué sé yo? Por aquí y por acá. Y para no estar trabajando con esas funciones bidimensionales, simplemente decimos que la velocidad promedio es caudal entre área y lo transformamos a un canal unidimensional equivalente. Y trabajamos con velocidades promedio, sin tomar en cuenta que la velocidad varía en profundidad y que varía en ancho. ¿Qué ocurre en una curva? Ya esto no es tan sencillo, porque en una curva tenemos corriente secundaria. Si el canal le hace así, y por aquí va la dirección principal, y usted toma una sección transversal ahí, usted va a ver que el canal hace así, y hay una corriente secundaria que produce erosión en la parte exterior de la curva y sedimentación en la parte interior. Entonces esa corriente secundaria ya introduce un efecto adicional, y esto no resulta tan simple, así como decir que caudal total entre área y velocidad promedio. Entonces por eso nos limitamos a canales con alineamiento. Bien, entonces ya sabemos canal prismático. Vamos a empezar a definir cosas. Voy a definir las pendientes. Así que voy a borrar esta figura, vamos a hacer otra figura para definir pendiente. Vamos a decir que tenemos esto. Que aquí está mi datum. Que aquí está la superficie del agua y que por aquí viene la línea de energía. Vamos a decir que esta de aquí es la sección 1, que esta de aquí es la sección 2. Obsérvese que esto aquí sería la elevación del fondo. Esta distancia aquí sería P1 entre gamma. Esto aquí sería P1 al cuadrado entre 2G. Todo esto sería H1. Esto sería aquí Z2, esto aquí sería P2 entre gamma, esto aquí sería V2 al cuadrado entre 2G, uno va para allá, todo esto sería H2, esta distancia sería HF, que es igual a SF por L, donde L es la distancia paralela al fondo del canal y esta distancia de aquí a aquí es delta X. Vamos a llamarle este ángulo Z, así que delta X es igual a L por el coseno. Cuando usted va al campo, ¿usted qué mide? Delta X horizontal o L inclinado. El curso de topografía. No van a hacer mediciones al campo. ¿Cómo miden las distancias? Las distancias las miden horizontales. Bien. Las distancias las miden horizontales. Bien. Pero esta distancia es paralela al fondo del canal. Así es que cuando hablamos de pendiente, tenemos la pendiente del fondo del canal. Y a la pendiente del fondo del canal se le llama S sub 0, y S sub 0 es igual a la tangente de Z. Pero si usted observa eso de aquí, este ángulo es Z, esta distancia de aquí a aquí sería Z1 menos Z2, así que la tangente de Z sería Z1 menos
Z2 entre delta X. Y eso es igual a menos Z2 menos Z1 entre delta X. Y eso es igual a menos delta Z entre delta X, y si usamos diferenciales, menos dz de X. Es decir, que esa es la pendiente del fondo del canal. Según la pendiente del fondo del canal, la pendiente puede ser favorable si S sub 0 es mayor que 0. La pendiente puede ser horizontal, que se identifica con la letra H, si S sub 0 es igual a 0, o puede ser adversa, y se identifica con la letra A si S sub 0 es menor de 0. Obsérvese que si delta Z es negativo, porque delta Z es Z2 menos Z1, si esta Z en el extremo abajo del canal es menor que la Z en el extremo abajo arriba del canal, si esto es menor que esto, el delta Z va a ser negativo, y negativo por negativo, positivo, tenemos una pendiente favorable. Si Z2 igual a Z1, delta Z es 0, tenemos una pendiente horizontal. Y si Z2 es mayor que Z1, entonces el delta Z es positivo, y este negativo aquí hace que tengamos una pendiente adversa. Entonces la pendiente va así y el agua va para allá. Vean. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. El agua no es 4x4. Tiene que tener cierta energía para poder pasar por esa pendiente adversa. Las pendientes favorables a su vez se clasifican en dos. La pendiente puede ser pronunciada si S sub 0 es mayor de 1/10, o puede ser moderada si S sub 0 es menor o igual a 1/10. Obsérvese, si tenemos aquí que la tangente de Z es 1/10, eso significa que Z es 5.7 grados. 5.7 grados máximo de pendiente del fondo, es moderada, más de 5 grados es pronunciada. Las pendientes moderadas a su vez se clasifican en tres: fuerte, crítica o suave. La pendiente fuerte se identifica con la letra S del inglés step, la crítica con la letra C y la suave con la letra M, que ya ustedes tienen experiencia con esto cuando van a Taco Bell. Mild sauce. ¿Cómo quiere la salsa? Mild or hot? Or extra hot. Bien, entonces, si la pendiente es suave, es M. Si la pendiente es crítica, C. Si la pendiente es fuerte, S. Pero no confunda pendiente fuerte con pendiente pronunciada. ¿Okay? Porque la pendiente fuerte es moderada. Muy bien. Así es que en este curso usualmente nosotros analizamos estos dos tipos de pendientes, pero tenemos que estar conscientes de que existen las otras. En la mayoría de los casos generales, las pendientes o son fuertes o son suaves cuando son moderadas. Pero tenemos que estar conscientes de que existen las pendientes críticas, las pendientes pronunciadas, las pendientes horizontales y las pendientes adversas. Bien. Antes de continuar por aquí, vamos a definir las otras pendientes. Superficie libre. SW, y SW es igual a
P1 entre gamma más Z1 menos P2 entre gamma más Z2 entre delta X, y eso es igual a menos delta P entre gamma más Z entre delta X. La pendiente de la superficie libre es la pendiente de la línea del gradiente hidráulico o la pendiente de las alturas piezométricas. Bien. Y tenemos la pendiente de la línea de energía. SF es igual a HF entre L. Okay. Por lo que es lo mismo, HF entre por el coseno de Z delta X. Y para poder seguir por aquí, tengo que seguir por acá, y a veces las explicaciones con canales son difíciles, porque para definir una cosa tengo que saber la otra definición, así que por eso vamos para adelante y para acá. Bien, vamos a decir que usted tiene una pendiente fuerte, que ese sub 0 es 0.005, aquí me ayuda con una calculadora. La tangente de Z, 0.005, ¿cuánto vale el ángulo Z? Y esto es una pendiente fuerte, típica. .2847. Bien. Ahora me dice, no importa. Ahora me dice cuánto vale el coseno de Z. El coseno de ese ángulo. ¿Cuánto es 9? 4,9 es un 8 después. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? En pendientes moderadas se asume que el coseno de Z es aproximadamente 1. Y eso significa que esto es HF entre delta X, es decir, no tenemos que distinguir entre L y delta X, porque L y delta X en pendientes moderadas van a ser aproximadamente iguales. Y siempre hay errores de medición. Así que si tenemos esto aquí, esto sería H1 menos H2, es HF, ya que H1 es igual a H2 más HF. Obsérvese que H1 es mayor que H2. Así es que entre delta X, y eso es igual a menos delta H entre delta X o menos DH de X. La pendiente de la línea de energía. Si usted tuviera que ir al campo con sus instrumentos de topografía, ¿cuál de las tres podría medir? La primera, la pendiente del fondo. Usted va ahí con su nivel y su estación total y qué sé yo, y puede medir la pendiente del fondo del canal. Esta es más difícil de medir porque la superficie libre usualmente tiene ondulaciones, y si usted mete un aparato ahí en medio del canal, pues se altera el asunto. Quizás ya hemos visto en el laboratorio, todavía no trabajamos en canal, pero ustedes van a ver y resulta difícil medir porque la superficie libre no está quietecita, siempre tiene ondulaciones superficiales. Bien, generalmente en este curso trabajamos con esta y trabajamos con esta. Muy bien. La pendiente de la línea de energía no existe. Usted no puede ir al campo y decir por aquí va la línea de energía. Eso es una herramienta matemática para resolver problemas. Y generalmente ignorable. Sin embargo, vamos a ver que pasan cosas interesantes. Cuando el flujo es uniforme, S sub 0 es igual a SW es igual a SF. Las tres pendientes son iguales. Y cuando tenemos un flujo gradualmente variado, S sub 0 es distinto de S sub 0.
Y no nos interesa el SW, pero la tengo que mencionar porque en otros cursos, más adelante de hidráulica fluvial, sí aparece la pendiente de la superficie libre. Pero aquí nada más le damos un soporte. Así es que en un flujo uniforme, las tres pendientes son iguales, en un flujo gradualmente variado son diferentes. Y esa diferencia va a hacer que el análisis se pueda complicar un poco, como veremos más adelante. Así que ya tengo sección transversal para un canal prismático, sección regular, ya hemos definido caudal unitario, ya hemos definido pendientes. Voy a definir ahora profundidad. Le voy a borrar este pedazo por aquí. Vamos a ver cómo se mide la profundidad. Aquí está el fondo del canal. Aquí está la superficie del agua. A la distancia vertical entre la superficie libre y el fondo del canal le voy a llamar Y. Obsérvese que este ángulo es Z. A la distancia perpendicular al fondo del canal le voy a llamar D, del inglés θ. Este ángulo es Z. Y esta distancia aquí, la componente vertical de D, le voy a llamar H. Obsérvese H, este ángulo es Z, es igual a D. Coseno de Z y D es igual a Y, coseno de Z, así que esto es igual a Y, coseno cuadrado de Z. En teoría, D es la profundidad. Pero ir al campo y medir una distancia perpendicular al fondo del canal, ¿qué desgreño? Si usted va al campo, ¿qué puede medir fácilmente? La distancia vertical, la dirección de la plomada, el instrumento y todo lo demás. Usted puede medir Y con facilidad. Pero la profundidad es D. Si usted quiere calcular la presión en este punto, voy a escribir tres expresiones. Gamma por Y, gamma por D o gamma por H. ¿Cuál de las tres es correcta? ¿La primera, la segunda o la tercera? Por Y. Mala. Bueno. La presión se mide con la componente vertical de la profundidad. Pero ¿qué ocurre en una pendiente moderada? Los ángulos son muy pequeños y el coseno del ángulo tiende a ¿qué? A cero. Y aparte de eso, la superficie está así. Medir esto es complicado. Así que, ¿qué hacemos en una pendiente moderada? Suponemos que Y es aproximadamente en YD es igual a aproximadamente H y no distinguimos quién es quién. Y suponemos que las tres son iguales, porque si decimos que el coseno de Z es aproximadamente 1, coseno al cuadrado de Z, que es 1, es 1. Así que H es igual a Y y D, que es igual a Y coseno de Z aproximadamente 1. El error que tomamos en no considerar el coseno del ángulo es más pequeño que la fluctuación ahí, cómo medir la Y. La Y no la podemos medir con precisión porque la superficie está así. Así que en un canal de pendiente moderada no distinguimos quién es quién. Así que usamos la profundidad práctica. ¿Cuál es la profundidad práctica? Y. ¿Cuál es la profundidad teórica? D. Por eso se llama D del inglés depth. Y las letras en inglés ayudan mucho a saber de qué es qué. Aquí en Canales se usa la nomenclatura típica del idioma inglés. Ustedes vean. En un canal de pendiente pronunciada, por ejemplo, usted tiene una presa, esa presa descarga aquí. Este canal por aquí es de pendiente moderada, pero este canal aquí es de pendiente pronunciada. Entonces aquí usted tiene que usar esto obligatoriamente.
Pero acá usted simplemente dice 0, Y, 1, dice que P0 más gamma por Y es igual a P1. P0 es igual a presión atmosférica, usa la escala relativa 0. ¿Y qué le queda? Que Y es igual a P1 entre. Así que esto que es Y1, la profundidad en la sección 1, si el canal es dependiente, moderada. Y esto aquí es Y2, siempre y cuando que el canal sea dependiente, moderada. La mayoría de las cosas que nosotros vamos a hacer en este curso de ahora en adelante solamente van a ser válidas para canales dependientes moderados. Pero recuérdense que las pendientes pronunciadas existen. Afortunadamente esta distancia es corta, mientras que esta distancia puede ser larguísima. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer de ahora para adelante solamente va a ser válido para pendientes moderadas, pero recuérdense que hay pendientes pronunciadas, horizontales y adversas. Algunas de las cosas aquí son válidas acá, pero no todo lo de aquí es válido acá. Bien. Así que ya sabemos qué es profundidad. En pendientes moderados usamos la profundidad práctica, que es la distancia vertical. Bien. Borramos por aquí. Ya sabemos qué es pendiente, ya sabemos qué es profundidad. Ahora seguimos por acá. Esta es mi sección transversal. Este es mi datum. Vamos a decir que esto es C y que esto es Y. En canales, a diferencia de tuberías, en las tuberías los puntos de referencia se tomaban en el centroide del tubo de corriente. Usted buscaba el centroide del tubo corriente y ahí ya ponía el punto de referencia. En un canal tenemos una diferencia. Si yo pongo el punto aquí, si yo pongo el punto acá o si lo pongo aquí, vamos a ver lo siguiente. H1 va a ser V al cuadrado entre 2G, donde acuérdense que V es Q entre A. Caudal entre área, velocidad media. Más P1 entre gamma más Z1. La presión en 1 es 0 porque estamos usando la escala relativa. ¿Y esto qué es? Z1. Pero Z1 es C más Y. Así que nos queda que esto es igual a V al cuadrado entre 2G más Y más C. Si yo pongo el punto aquí, ¿qué tenemos? Velocidad media al cuadrado entre 2G más P2 entre gamma más Z2. Obsérvese, ¿qué es esto? Z2. ¿Y qué es esto? P2 entre gamma. Y esto más esto, ¿qué es igual? Esto más esto. Así que eso es igual a V al cuadrado entre 2G más Y más C. Y si yo pongo el punto aquí abajo, velocidad media al cuadrado entre 2G más P3 entre gamma más Z3. ¿Esto qué sería? P3 entre gamma en el fondo. ¿Y esto qué sería? Z3. Así que ¿qué nos queda? V al cuadrado entre 2G más Y más C. Y obsérvese que consistentemente sale lo mismo. Y por eso no se habla de un punto, lo que se habla es de una sección. La sección 1, la sección 2. Y a esta cantidad V al cuadrado entre 2G más Y, que ocurre consistentemente independiente de dónde pone el punto. Y cuidado, se les ocurre decir que lo puse aquí, que en la superficie libre la velocidad es 0, porque la velocidad no viene así, la velocidad viene para allá, a diferencia de un tanque, que en la superficie del tanque la velocidad era despreciable porque la velocidad era perpendicular. Aquí la velocidad es paralela a la superficie. Bien, así que cuidado, se les ocurre hacer esto. Como siempre sale esto, a eso se le da el nombre de energía específica, la cual se denota por medio de la letra E y es de uso exclusivo en canales. Y la energía específica
es igual a la carga de velocidad más la profundidad medida desde la superficie libre hasta el punto inferior del canal. Sí, pero la Y puede ser constante, puede ser variable. O sea, en un canal rectangular la Y es constante, pero si es irregular la Y es variable. Así que de la superficie libre hasta el fondo inferior del canal. Bien. Así es que la energía específica está medida desde el fondo del canal, y si hay diferencia en el fondo del canal, pues no hay que tomar en cuenta esa C para poder considerar las H. Así que en un canal rectangular se trabaja con energía específica y no con H. ¿Okay? Entonces obsérvese que esto de aquí es E2, esto de aquí es E1. Y si decimos esto de que H1 es igual a H2 más HF, y de que esto es más o menos SF delta X, porque no hay diferencia en una canal dependiente moderada, porque decimos que el coseno de Z es aproximadamente 1. Obsérvese que H1 sería esta distancia más lo de a ver, H1 sería esta distancia más este pedacito. ¿Y cuánto vale ese pedacito? Este pedacito aquí vale, ese es un 0 delta X, así que sería esto más esto más esto. Así que H1 sería igual a Z2 más S sub 0 por delta X más E1. Y H2 sería esto más esto. Más HF, que es igual a SF. Este Z2 se nos va. Y nos queda que E1 más S sub 0 por delta X va a ser igual a E2 más S. Obsérvese que H1 siempre es mayor que H2. Pero aquí ya vienen los problemas de interpretación. ¿Por qué razón? Porque en un flujo uniforme S sub 0 es igual a S sub F. Y si S sub 0 es igual a S sub F, ¿qué pasa con esto? Se cancela con esto. ¿Y qué nos queda? Que E1 es igual a E2. Eso es en un flujo uniforme. La energía específica es constante. ¿Qué significa eso? Que lo que pierde de elevación al venir de aquí a aquí, ¿qué es esto? Es lo que pierde de energía. ¿Qué es esto? Y esto y esto son iguales, porque en un flujo uniforme la Y es constante. Entonces ya entramos en conflicto, porque usted dice, ve acá, si esto es más grande que esto, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es que son iguales? Pero ahí no viene el problema. El problema viene acá. Flujo gradualmente variado. S sub F es distinto de S sub F. Y puede estar acelerado o desacelerado, más adelante lo definimos. Puede pasar que S sub 0 sea más chico que S sub F. Y si S sub 0 es más chico que S sub F, ¿qué va a pasar? E1 es mayor que E2. Si esto es más chico que esto, digo eso. Entonces esto, si esto aumenta, esto tiene que disminuir. Pero en un flujo gradualmente variado, S sub 0 puede ser mayor que SF. Si esto es más grande que esto, si usted disminuye esto para conservar la igualdad, ¿qué tiene que pasar con esto? Entonces este es el que más roncha causa, E1 menor que E2. Y usted dice, ¿cómo es que la energía en la dirección del flujo aumenta?
La energía específica es constante si el flujo es uniforme, y la energía específica es variable si el flujo es gradualmente variado. Y esa energía específica puede aumentar o puede disminuir de acuerdo a si está acelerado o está desacelerado las relaciones de lo que se dé allí adentro. Pero recuérdense que esto siempre es cierto. Pero ya en un canal no trabajamos con H, en un canal trabajamos con E. Y puede darse esto o esto. Entonces ya usted tiene que estar claro en cómo interpretar lo que está ocurriendo ahí, qué es lo que va a pasar. Así que cuando hablemos de energía específica vamos a ahondar en ese detalle. ¿Estamos bien? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Borro todo el tablero. Dígame. Pendiente de la línea de energía. No nos preocupa eso por ahora. Más adelante, cuando hablemos de energía específica, lo vamos a explicar. Porque va a depender de otra relación adicional. Si el flujo es subcrítico o si el flujo es supercrítico. En mi caso, es que no veo la parte esa de que me quedó la duda de E2 mayor a E1. ¿En qué caso se dejaría? Por ejemplo, vamos a borrar por aquí. Vamos a ponérselo fácil, canal horizontal. Esto así. Esto aquí es Y1, esto aquí es Y2 y la línea de energía no, horizontal no funciona. Vamos a ver. Obsérvese, si la línea de energía es esta y la pendiente es esta, este pedacito de aquí es S sub 0 por delta X y este pedacito aquí es SF por delta X. Todo esto hasta aquí es E1 y todo esto hasta acá es E2. Es la comparación entre esto y esto. Obsérvese que esta línea es horizontal y esta línea aquí es horizontal. Estas dos líneas son paralelas. Si esto es más grande que esto, ¿qué va a pasar entre esto y esto? Si este es más grande que este es más grande que ese. Y puede pasar lo contrario, entonces puede hacer azar. Y esto sería E2 y este sería SF por delta X. Y si este es más chico que este, entonces este es más chico que este. ¿Vamos bien? Eso no sé si le aclara. Pero no voy a mencionar acelerado o desacelerado porque a veces pueden pasar cosas interesantes ahí. Pero más adelante, por eso digo que explicar canales es difícil porque para explicar una cosa necesitamos otra que todavía no sabemos. ¿Okay? Pero por ahora nada más estoy diciendo que puede pasar esto y como consecuencia de esto ocurre esto. Pero para poder analizar eso tenemos que estudiar energía específica, que todavía no vamos a llegar a energía específica. Para empezar a analizar un canal, lo primero que uno tiene que definir son los elementos hidráulicos de la sección transversal. Así que vamos a hablar de elementos hidráulicos. El primero es el talud lateral, que se define con la letra M. El segundo es el área A. El tercero es el perímetro mojado o simplemente P. Aquí la P no significa presión. ¿Por qué? Porque usamos la superficie libre, la presión es
atmosférica y P entre gamma se transforma en Y, profundidad. Talud lateral M. 4, radio hidráulico, RH igual a A entre P. Quinto, espejo o ancho de la superficie libre T del inglés top width. Sexto, profundidad hidráulica. DH, que es igual a entre T. Séptimo, factor de sección Z mayúscula, que es igual a A por raíz de DH. Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Para resolver cualquier sistema de ecuaciones existen métodos Jetson y métodos Flintstone. Nosotros aquí vamos a tratar en lo que sea posible utilizar métodos Jetson, es decir, utilizar métodos numéricos. Por lo tanto, esta los vamos a definir hasta ahí, pero esto aparece en la literatura de la época prehistórica en que los problemas se resolvían gráficamente. Y si usted da hidráulica en el Centro Regional de Acero, le dan prehistoria de la hidráulica porque lo ponen a resolver los problemas con unos monogramas rusos de 1800 y pico por allá, cuando eso ya es historia pasada. Así que nosotros no vamos a usar métodos gráficos, vamos a usar métodos numéricos. Esto se requiere para métodos gráficos. ¿Vamos bien? Hay factor de sección, hay factor de forma. Así es que para este curso Jetson moderno solamente vamos a tener 6 elementos hidráulicos. ¿Estamos bien? Pero hay más. Factor de forma, factor de sección, otro poco de cosas ahí, que es cómo se resuelve, pero como nosotros usamos un black box technique, a nosotros no nos interesa cómo se está resolviendo eso dentro de la calculadora que itere y que vea cómo hace para resolvernos el problema bien.